para darle las gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la DIAN, por invitarme a participar pues, en este evento. Fundamentalmente, desde que el gobierno llegó, pues nos invitaron un poco a revisar el tema de la propuesta relativa al régimen simple, pues fundamentalmente nosotros desde la Secretaría de Hacienda y con el apoyo del alcalde mayor de Bogotá, pues a pesar de, como lo acaba de decir Eric, un poco de las discusiones en torno al tema de la constitucionalidad y de la autonomía de los territorios que por supuesto nosotros tenemos que defender fundamentalmente cuando uno lo mira desde el punto de vista económico, pues consideramos que era importante apoyar esta innovación, esta modificación, pues fundamentalmente porque, pues no me voy a detener un poco sobre los temas particularmente económicos, pero estas sí son las razones que de alguna forma nos impulsaron a impulsar este régimen con todo y la problemática pues que ya les comenté, reviste precisamente cambios en las normas y pues la discusión finalmente del tema de descentralización. Pero pues yo desde el punto de vista de economista, pues obviamente y con todas las discusiones que ha habido alrededor del tema de la informalidad empresarial y que el tema de la informalidad empresarial es fundamentalmente lo que impulsó esta adopción del tema del monotributo, pues nosotros consideramos muy importante apoyarlo y por eso igualmente estamos acompañando este lanzamiento. La primera filmina pues realmente tiene que ver con el tema precisamente económico y pues Fedesarrollo en cabeza de Cristina Fernández, de Leonardo Villar y otros investigadores, pues ha hecho varios estudios alrededor de las implicaciones de la informalidad para el desarrollo económico. Ustedes pues ya acabaron de oír a Eric pues con la perspectiva económica y aquí simplemente pues como lo ven en esa gráfica del estudio de Fedesarrollo, fundamentalmente sí existe una correlación negativa entre la informalidad, la tasa de informalidad y el ingreso per cápita que se genera en los países y aquí la gráfica pues en particular representa que por ejemplo Colombia pues tiene una tasa de informalidad pues que bordea el 61-62% y bueno, esto tiene todas unas discusiones en términos académicos de cómo es que se mide la informalidad y de si las estadísticas en Colombia dan posibilidades para medir la informalidad, pero de hecho los académicos como ellos han hecho estas mediciones de la informalidad. Y claramente lo que vemos ahí pues son lo que dirían los economistas, los hechos estilizados que se fundamentan en estas evidencias de las estadísticas, es decir, que en general la informalidad está correlacionada con un menor crecimiento económico, como lo vemos en Colombia, sí existe una informalidad muy importante, por ejemplo, comparada con Argentina, Brasil, y en general que la informalidad reduce la productividad total de los factores. Obviamente esto está correlacionado con temas de productividad, un poco como lo señaló Eric, pero igual los costos de regulación y de cumplimiento son muy importantes para promover la formalidad de las, sobre todo pequeñas, las microempresas y pequeñas y microempresas que son en donde más se produce la informalidad. Entonces es muy importante
tratar de trabajar porque en ciertos sectores de la economía, obviamente no en empresas de autosubsistencia, se reduzca la informalidad, y en ese sentido el tema de costos tributarios y de cumplimiento es bastante importante. Esta gráfica pues ya no la teníamos prevista, pero igual la mostró Eric, es exactamente la misma. El estudio también ya no a nivel de países, sino a nivel de regiones. Afortunadamente, pues Bogotá cuenta con una menor informalidad relativa y un mayor PIB, precisamente comparado con el resto del país. Y esto es, pues, los estudios que hace la Comisión de Competitividad, pues que siempre ha trabajado porque el crecimiento económico, porque se genere mayor productividad en el país, y estos pues básicamente son los costos de la informalidad, un poco ya más en términos, si se quiere, tributarios, sin perjuicio de que ya Eric pues también habló un poco del costo también que representa la informalidad empresarial sobre la informalidad de los trabajadores y los costos sociales que eso representa en términos de que los trabajadores pues no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, pues ahí vemos los costos tan importantes que implican una competencia desleal con las empresas formalizadas. Entonces, por eso también es muy importante que, pues, organizaciones como la Cámara de Comercio, pues el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el DNP, pues promuevan precisamente actividades destinadas a la formalización por los costos tan grandes que se derivan. Y esto es el documento COMPES, que precisamente lo que determinó es que había que trabajar precisamente por una política de formalización empresarial, por la necesidad de generar las externalidades positivas, pues que ya las vimos en términos económicos, en términos laborales, en términos precisamente de mejor calidad de vida y de la importancia de cumplir con las normas sanitarias ambientales, y que esa informalidad no es solo estar en la informalidad o estar formal, sino que efectivamente es un proceso que tiene varias dimensiones, y dentro de esas dimensiones pues la tributaria es una de las dimensiones importantes. Entonces, en términos también de un estudio que hizo Fedesarrollo, precisamente auspiciado por la Cámara de Comercio, que nos presentó a la Secretaría de Hacienda precisamente en aras de promover particularmente reformas a los impuestos territoriales y en particular al impuesto de industria y comercio, que es el que genera prácticamente el 45% de los ingresos de la ciudad, pues nos presentó un estudio de Cristina Fernández. Y en ese estudio, pues de alguna forma se reproduce el debate de si esas microempresas y pequeñas empresas deben o no gravarse por los costos regulatorios, pero la conclusión es que efectivamente por la frontera que existe entre la formalidad y la informalidad es mejor gravarlas, pero simplificar los trámites precisamente para que esas empresas puedan efectivamente tributar y asimismo generar, por lo que llama el Departamento Nacional de Planeación en su documento COMPES, el círculo virtuoso de la formalidad, es decir, mayor cumplimiento en todas las actividades ambiental, laboral, sanitaria y de calidad. Entonces, obviamente, aquí tenemos pues estadísticas que un poco también las mostró Eric, es que básicamente sí existe un alto nivel de informalidad. Eso no, pues no es un secreto, ha sido muy discutido, por eso saca el Departamento Nacional de Planeación el documento de trabajar en las múltiples dimensiones de la informalidad, pero además en ese estudio que nos presenta Fedesarrollo, fundamentalmente, como se ve ahí, existe una correlación entre lo que se denomina informalidad empresarial determinada por el registro y llevar contabilidad
y la informalidad tributaria. Ahí se evidencia, como lo acabo de señalar, que Bogotá sí tiene un relativo nivel mayor de formalidad, sin embargo está lejos de lo deseable para el país, pero si se quiere también el punto en la encuesta de la Cámara de Comercio, existe una alta informalidad tributaria determinada porque las empresas no se inscriben en el registro de información tributaria. Y a su turno, en ese mismo estudio, pues también se demuestra que hay un componente muy grande de empresas en Bogotá, como se señala en el segundo renglón, que no declaran ICA. Es respecto al resto del país, sin embargo, eso sí está determinado porque nosotros tenemos un umbral mínimo de ingresos para declarar, pero en todo caso, como lo demuestra la encuesta manufacturera, básicamente, de todas formas, sí hay un alto nivel de empresas que no pagan el ICA en Bogotá, y eso es un reto igual para las finanzas de Bogotá. Entonces, este es otro estudio que también muestra un poquito diferente al estudio de Cristina Fernández de FDesarrollo, que Bogotá, en esta encuesta, obviamente un poco más antigua, básicamente que en Bogotá el 18% sí paga el ICA, pero que en el país el 12% apenas es el que paga el ICA, entonces las estadísticas son realmente dramáticas. Y esto es también algo que demuestra del estudio de Cristina Fernández que en realidad pues la informalidad opera como una escalera, es todo un proceso, pues como lo señala el documento del Departamento Nacional de Planeación, y ahí lo que se ve es pues las empresas formales, que es la línea azul, podrían tener una probabilidad o tienen realmente una probabilidad del 67% de que sí le contribuyan a la ciudad con el impuesto de industria y comercio. En cambio, por la línea de abajo, que son las informales, pues la probabilidad es que el 90% de las empresas que no se registran básicamente son aquellas que no contribuyen a la ciudad, porque esto es específico para Bogotá. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en materia tributaria? Y esto no es todo, esto no, definitivamente no es la única dimensión, no es lo que saca definitivamente las empresas de la informalidad, pero sí existe una correlación, o sea, hay otros factores como la productividad, pero sí hay unos temas importantes que sí hay una frontera de empresas que sí pueden estar entre la formalidad y la informalidad dependiendo del nivel, la multiplicidad de tarifas, los costos de cumplimiento. Y aquí traigo una cita del Banco Mundial, pues que ha apoyado también mucho a la Cámara de Comercio en los estudios respecto a los costos de cumplimiento que tienen las empresas. Y lo que se demuestra es que el costo de cumplimiento, por ejemplo, para las microempresas en Bogotá representa el 4.9% de los ingresos brutos para las MIPYMES, no solo para las microempresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, y para aquellas empresas que actúan como por cuenta propia. Pero el costo de cumplimiento tributario nacional ascendía al 6.1%, o sea, básicamente es un tema muy fuerte, o sea que el 12% de costos de cumplimiento se representen entre pagar impuestos en Bogotá, bueno, y municipales y nacionales, versus lo que pasa en las grandes empresas. Entonces es un tema bien complejo y por eso es muy importante implementar el esquema de monotributo, que básicamente pues significa que haya tarifas, única tarifa como lo es el simple, que se simplifique los métodos de pago, que no haya que hacer todos unos procesos bien complejos y que de verdad a veces ni las
empresas los entienden y por eso pues básicamente creemos que el simple es un avance muy importante en términos de impulsar hasta cierto punto la formalización. Entonces, fundamentalmente nosotros apoyamos el simple y aquí están las cifras de Bogotá en el año 2018. Pues simplemente es para dar una idea, básicamente nosotros pues mismos en Bogotá pues hicimos una racionalización precisamente de los trámites y en el año que llegamos a esta administración, es decir, en el 2016, decidimos avanzar en el proceso de que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, sobre todo esos pequeños, es decir, los que hoy está tocando el simple, de menos de 80.000 VTs, fueran aquellos que no tuvieran que declarar y pagar bimestralmente el impuesto de industria y comercio, sino una sola vez al año, precisamente para reducir todos esos temas de cumplimiento. Nosotros como Bogotá entendemos, y yo lo he dicho, tenemos que racionalizar también y hacer mucho más simple el régimen tarifario, lo hemos discutido con la Cámara de Comercio, con Fedesarrollo, que nos ha realizado diversos estudios. Sin embargo, pues yo he dicho en los foros, y aquí Daniel Escobar, que me seguirá en la presentación, pues es nuestro representante a Azocapitales en la Comisión de Reforma Tributaria Territorial, y en los estudios que se tienen que hacer, pues básicamente esos estudios deben servir de insumo precisamente para hacer una gran reforma que precisamente siga avanzando en el proceso de simplificación. Este es un paso y como ven, fundamentalmente de acuerdo con nuestras estadísticas, el número de contribuyentes que podría optar por el régimen simple, pero obviamente no lo discriminamos por todas las todos los requisitos que se tienen que cumplir, sino simplemente por nivel de ingresos brutos, es prácticamente 170.000, es decir, el 87% de todos los contribuyentes que contribuyen básicamente casi con 4 billones de pesos a la financiación de las necesidades de la ciudad. Y en realidad, como Bogotá concentra las grandes y medianas empresas que pues no están tocadas tanto por este régimen simple, pues realmente en términos de recursos, Bogotá, esto no sucede obviamente en las otras ciudades del país, sí la representatividad en términos de los ingresos no es mucha, pero igual los ingresos no los vamos a dejar de percibir, simplemente no los recibimos de primera mano. Y simplemente en las mesas de trabajo y pues en los debates que ha habido alrededor del tema, pues sí hemos planteado pues el tema de la autonomía territorial. Como les dije, para mí como economista era mucho más importante progresar en temas de la formalización, que es uno de los objetivos, pero básicamente había algunas problemáticas, que es que pues precisamente por la autonomía, los recursos, dado que el régimen simple agrupa el impuesto de industria y comercio, pues era el tema de la inmediatez para el giro de los recursos a los entes territoriales, pues que eso ya lo hemos dialogado con el director de la DIAN y su equipo y yo creo que está totalmente resuelto. Algunos temas comentamos precisamente sobre la importancia de hacer unas interacciones, uno para definir las competencias de fiscalización y control y en general, si se quiere, en todo el procedimiento relativo pues a lo que sigue, a las correcciones, a mirar cómo se acreditan los anticipos, a las devoluciones, al régimen procedimental, porque precisamente el punto es que por la autonomía municipal, que lo hace bastante dispendioso para las empresas, y yo que he estado del lado
del otro lado, de pagador de impuestos y particularmente de vicepresidente financiera de instituciones financieras, es muy complejo realmente atender las doctrinas de los diferentes municipios del país, y entonces atender eso y el tema de cumplimiento es una cosa bastante demandante en términos de recursos pues laborales y por ende recursos económicos. Entonces, pues obviamente el régimen procedimental también tiene ciertas diferencias en los territorios respecto al régimen nacional, a pesar de que se haya, pues en general hayamos adoptado como régimen de administración de los impuestos, pues el régimen de la DIAN, pero tenemos algunas diferencias en términos de algunas también interpretaciones y algunos procedimientos específicos que se han adoptado. Y obviamente es muy importante pues para la labor que se desarrolle un buen intercambio de información. Muchas gracias.